Y si algunas de las obras musicales más sublimes jamás compuestas no nacieron en la mente humana, sino que fueron dictadas desde otras dimensiones por entidades que habitan realidades invisibles, hoy nos vamos a adentrar en un territorio tan fascinante como perturbador, la música que según sus creadores fue inspirada o transmitida desde el más allá. Canciones que le fueron dictadas a la humanidad desde otras realidades. ¿Le parece interesante? Seguro lo es. Quédese conmigo para descubrir este misterio aquí en JM Misterios. Yo soy JM. Comenzamos. Comenzamos con una obra monumental, El Mesías de Händel. En 1741, George Frederick Händel, completamente agotado emocional y financieramente, se encerró durante 24 horas. Apenas comió, durmió o habló con nadie. Al final de ese encierro, había completado una de las piezas más sublimes jamás escritas, el oratorio de El Mesías. Cuando escribió el famoso coro Aleluya, dijo: «Vi el cielo ante mí y al gran Dios mismo». Para muchos, esta no fue simplemente inspiración, fue una conexión divina, una transmisión directa desde planos celestiales. Pero el fenómeno no termina ahí. Saltamos al siglo XX, con una historia aún más misteriosa, la de Rosemary Brown, una mujer británica común y corriente, hasta que empezó a afirmar que los espíritus de compositores fallecidos como Beethoven, Chopin y Liszt se comunicaban con ella y le dictaban nuevas composiciones. Aunque muchos la tacharon de charlatana, varios pianistas profesionales aseguraron que las piezas tenían una profundidad y un estilo notablemente coherente con las obras originales de esos maestros. ¿Podría una mujer sin formación musical avanzada haber engañado a expertos? ¿O realmente fue una medium musical? Pasemos ahora a uno de los relatos más inquietantes de la música clásica, Giuseppe Tartini y su Sonata del Diablo. En una noche del siglo XVII, Tartini soñó que había hecho un pacto con el diablo. En el sueño, el demonio tomó su violín y tocó una sonata tan perfecta que lo dejó sin aliento. Al despertar, Tartini intentó escribir lo que había escuchado, y así nació la famosa Sonata del Diablo. Pero el propio Tartini confesó que la versión escrita no se acercaba en lo más mínimo a la majestuosidad de la que había oído en su sueño. ¿Una pesadilla creativa o un mensaje desde otra dimensión? Y no podemos hablar de música dictada desde lo invisible sin mencionar al legendario Paul Simon. En 2019, Simon tuvo un sueño muy claro. Una voz le dijo que debía componer una obra titulada Seven Psalms. A partir de ese momento, cada madrugada a las 3:30, como si una fuerza invisible lo despertara, comenzaban a fluir las palabras y melodías. No usó computadoras ni edición digital. Todo fue grabado en una sola toma, con instrumentos acústicos y una atmósfera profundamente espiritual. El resultado es una obra íntima y mística, cargada de simbolismo religioso, reflexiones sobre la muerte, la divinidad y lo eterno. Según Simon, él no compuso el álbum, solo lo recibió. Ahora entramos en un terreno donde la música se mezcla con la rebeldía, el rock. Comenzamos con Jim Morrison, vocalista de The Doors. Fascinado por el chamanismo, el ocultismo y las enseñanzas de Aleister Crowley, Morrison afirmaba que durante sus conciertos entraba en un trance y era poseído por una fuerza externa. Sus letras, como Break On Through y The End, exploran dimensiones alternas, muerte, renacimiento y contacto con realidades invisibles. ¿Era Morrison tan solo un poeta con demasiadas sustancias en su cabeza? ¿O era un canalizador de algo mucho más oscuro? Otra banda que juega con el misterio y la teatralidad es Ghost, proveniente de Suecia. Su corte satánico no es solo imagen. Sus álbumes están llenos de referencias a rituales, figuras arquetípicas demoníacas y símbolos ocultistas. Muchos fans aseguran que los conciertos de Ghost no se sienten como simples espectáculos, sino como verdaderas ceremonias cargadas de una energía que trasciende lo físico. Y aunque más accesible al público general, Michael Jackson también dejó su huella en la frontera de lo sobrenatural. Su canción, Thriller, es un himno al horror y a lo paranormal. Aunque no fue dictada por un espíritu, la forma en la que combinó elementos del cine del terror, la música pop y la danza provocó algo único, una conexión masiva con el miedo, el misterio y la fascinación por lo desconocido.
Finalmente, cerramos con una figura que fusionó el jazz espiritual y el misticismo oriental. Alice Coltrane, viuda del saxofonista John Coltrane. Tras la muerte de su esposo, Alice entró en un proceso de búsqueda espiritual profundo. Estudió textos védicos, meditó durante años y empezó a componer música que, según decía, le era entregada en estados de meditación. Su álbum, Divine Songs, es un viaje sonoro que parece conectar lo divino con lo terrenal, lo eterno con lo humano. Así que volvamos a la pregunta inicial. ¿Es posible que algunas de las melodías que más nos conmueven no hayan nacido en este mundo? Quizás la música es uno de los pocos lenguajes capaces de viajar entre dimensiones. Quizás en momentos de silencio absoluto, de inspiración pura, alguien o algo nos susurra una melodía desde el otro lado. Esto no es solo música, es un portal. Y acabamos de cruzarlo. ¿Qué les pareció este misterio, amigos? La verdad es que es muy interesante. A mí me apasiona porque me ha llegado a pasar algo similar en mi vida personal. Quiero contarles brevemente que cuando conocí a mi esposa, nos dimos cuenta que nos conocimos bajo situaciones y circunstancias tan poco probables que realmente sin intervención divina no se habría dado. Tal vez en algún otro episodio les cuente la historia de cómo nos conocimos porque es muy misteriosa y muy interesante. Pero en este episodio en concreto les quiero compartir un pequeño detalle. Uno de tantos que nos ha pasado a mi esposa y a mí. Y es que cuando ella y yo nos miramos por primera vez, aquellos que no crean en el amor a primera vista, créanme, existe. Cuando nos miramos por primera vez, ella empezó a tener unos pensamientos en su mente que se dio cuenta que no eran de ella. Y esos pensamientos eran del tipo, él es el hombre con quien te vas a casar. Imagínense. Y yo por mi cuenta también empecé a tener ciertos pensamientos que detecté que no eran míos. En mi caso, me dictaron una canción, una melodía, y esa canción el mensaje era claro, era para pedirle matrimonio a mi esposa. Esto ha sido JM Misterios, yo soy JM y nos vemos en siguientes trabajos. Hasta pronto. Esto es JM Misterios, descifrando la realidad.